Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica, atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Es periodista, es economista, ha sido testigo de grandes acontecimientos ocurridos en el siglo XX. Escritor de numerosos libros, y su último libro, junto con otros autores, para comprender y cambiar el mundo de hoy. Estamos con Roberto Savio. Él es periodista italiano, romano. En Italia es importante decir de qué lugar se es, romano, pero también con nacionalidad argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Este libro, para comprender y cambiar el mundo de hoy, pero que tiene otro nombre cuando salió en Italia, se llama en italiano Manual para el Ciudadano Global. ¿Por qué un ciudadano hoy necesita un manual para moverse en el mundo? Pero hoy los ciudadanos viven en un mundo que no conocen, no solo desde un punto de vista geográfico, sino desde un punto de vista de temas. Los ciudadanos hoy se sienten abrumados porque piensan que el mundo camina por encima de ellos y ellos no participan en las decisiones. En parte es cierto, pero en parte es responsabilidad del hecho que el sistema de comunicación, de televisión, de medios sociales, lleva a la gente a no leer y a no interesarse más para los temas globales. Y no solo viven problemas globales, el clima es un problema global, no es un problema que se puede solucionar en Chile o en Turquía, es un problema global. La finanza es un problema global y así todos los problemas son problemas globales. Entonces este libro es una cosa muy sencilla, identifica los 19 problemas globales más importantes, los explica en términos muy claros. Yo tomé una chica de 14 años que revisó lo que yo escribí, lo tengo que reescribir 3 veces, porque
un chico de 14 años no sabe qué es la bolsa. Y nosotros pensamos que todo el mundo sabe qué es la bolsa. O sea, hay un problema de lenguaje generacional que se está transformando muy importante, especialmente con la inteligencia artificial. Aquí dice, hay un capítulo que dice, el ciudadano global, el nuevo ciudadano. Y comienza diciendo, Donald Trump, Jair Bolsonaro y otros soberanistas consideran el término global como algo negativo. Claro. ¿Pero es algo positivo? Bueno, para mí sí, porque global de por sí es un término positivo. Lo que pasa es que la globalización fue una adjetivación muy negativa del término. Y Trump en realidad defiende la globalización neoliberal. Que Kissinger dijo una frase famosa: la globalización es un nuevo término de hegemonía de Estados Unidos. Entonces, la globalización sirve en la medida en que funciona como instrumento de hegemonía. Si deja de ser instrumento de hegemonía, no interesa. Y Trump lo que está haciendo es volver a hacer de Estados Unidos un sistema unipolar donde Estados Unidos vuelve a ser el centro del mundo. Pero yo creo que la realidad es diferente. Vivimos en un mundo multipolar y no va a ser fácil hacer esta política de decidir solo lo que se hace o no se hace, sin aliado, donde toda la gente es diferente para él porque son todos iguales. Alemania es igual que Turquía y esto no es realista. Algunos tenemos el temor que la tecnología someta a los hombres. Es decir, que haya una estructura piramidal, jerárquica, donde algunos decidan por todos nosotros somos un número, donde estamos sometidos a un sistema implacable, donde estamos identificados, donde nos bombardean con determinado tipo de noticias o de información que son editadas además en función de los algoritmos, y por lo tanto que en realidad somos cada vez menos libres porque un grupo de personas está dominando la sociedad. Claro, y esto es el camino en el cual estamos si no se corrige. El libro es un libro para que la gente pueda entender el mundo en que vive y ser capaz, por lo tanto, de ser un ciudadano activo, no a nivel local, sino a nivel global. O sea, tenga la capacidad de entender los fenómenos globales y actuar en relación con ellos. En estos fenómenos globales, la llegada de la inteligencia artificial es de lejos el fenómeno más importante. Yo actualmente soy representante en Italia de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, donde la Asamblea General el 28 de octubre del año pasado resolvió que se abriera en Roma una cátedra sobre la inteligencia artificial, que es lo que estoy poniendo en marcha, que no va a ser sobre la inteligencia artificial como hecho técnico, sobre exactamente lo que usted decía. Hay más gente que ha pisado la luna que gente que tiene plataformas. La plataforma la tienen máximo 10 personas y se divide entre americanos y chinos. Los europeos, por ejemplo, no están en ningún lado. Y esta plataforma son jaulas con paredes flexibles, donde uno entra y después no sale más. Porque esta plataforma le da todo lo que necesita, le dice dónde comprar, qué comprar, si el frigidaire está lleno o no, cómo reducir el consumo de la luz, qué libro leer, qué cosas hacer. Y la gente lentamente entra en este mecanismo en el cual no se necesita que piense, se necesita que sea un consumidor. Es el triunfo del consumismo, donde el hombre de ciudadano pasa a ser consumidor e inclusive datos, porque el sistema está basado en datos, donde si a mí me gusta tener una camisa azul, me pone en contacto con toda la gente que le gusta la camisa azul. Resultado, el día que yo encuentro uno que tiene una camisa roja, y no hay más diálogo, porque el diálogo se pierde, el otro
uno distinto, diferente, del cual no hay respeto. Y la gente se pelea. Y los medios sociales están creando una sociedad polarizada donde el mundo se pelea, se insulta, da espacio a rabia, conspiraciones, a la cosa peor de los instintos humanos. Y hay gente que utiliza este mundo para llegar al poder. Y este mecanismo es un mecanismo que nunca hubo en ninguna revolución industrial, la primera vez. Una revolución industrial que crea varones sin fronteras, sin religión, sin identidad de país, un mundo global, donde la gente entra en este mundo virtual y allá se queda. Esto es lo que tenemos que impedir. Pertenecemos a una generación que seguramente es la generación que ha recibido mayores impactos tecnológicos, de avance tecnológico en la historia de la humanidad. Sin duda. No sé, cuando éramos niños no había prácticamente teléfonos, había que conseguir el teléfono a algún vecino, había pocos autos, había muchas carretas y carretones, en fin, después salieron los computadores, salió el fax, después el fax, el correo electrónico, en fin, ha pasado de todo. Usted fue testigo de momentos cúlmines del siglo XX. La conferencia afroasiática de Bandung en 1955, la reunión de Tito con Nasser y Nehru en Yugoslavia en 1960, la que sentó la base de los no alineados, la primera cumbre norte-sur del 78. ¿Qué queda de todo eso? ¿Queda algo o es como qué queda del fax o de las máquinas mecánicas, las Olivetti, que usaron los periodistas italianos tanto tiempo? Esa es una pregunta muy compleja. Voy a intentar de contestarla por dos partes. Uno, la tecnología siempre ha sido una revolución. La introducción del ferrocarril, la revolución de la máquina, la introducción de la máquina al final del siglo XVIII, 1790, la primera revolución industrial, la segunda al final del 800, cuando además de la máquina entra la ciencia, y se produce el proceso de modernización de la industrialización, la tercera revolución industrial cuando llega Internet, y ahora estamos en la cuarta. Esta es mucho más profunda de todas las demás, es más global. Las otras tenían un impacto más local de esta. De todo este periodo en que la humanidad reaccionó después del fin de la Guerra Mundial, organizándose en multilateralismo, en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en estructuras multilaterales, formadas por varios países, con la idea que podían trabajar conjuntos porque tenían valores comunes. ¿Cuáles eran los valores comunes? La paz, la justicia social, la cooperación, una serie de valores que están, por otro lado, en las constituciones de los países, no es que bajen de un acto divino, están escritas. Bueno, este periodo en que se ha buscado una gobernabilidad mundial basada en valores comunes, se interrumpe de manera muy violenta con la llegada de Reagan, porque Reagan dice, yo no creo que Estados Unidos tenga derecho a un voto como demás países. Estados Unidos vale 50 países. Entonces yo no acepto más la camisa de fuerza de las resoluciones de una Asamblea General. No es cierto que cada país vale un voto. Y a partir de allá empezó un camino que fue la disgregación de Naciones Unidas, que se ha quedado paralizada por el poder de veto de los 5 países que tienen derecho de veto, que se están opuestos entre ellos y paralizan todo. Por el hecho que esta teoría de una sociedad de valores está desapareciendo. Hoy, ¿cuál es la teoría? ¿Qué es lo que pide Trump? Que cada uno haga sus intereses, que los países se muevan por intereses. Entonces, en el paso de valores a intereses, estamos cambiando radicalmente los conceptos de la sociedad. Ahora, yo personalmente creo que una sociedad basada en intereses es una sociedad inexorablemente en conflicto. Porque mientras bajando los valores comunes
podemos encontrar algún arreglo, algún entendimiento. Si yo tengo que ganar en una lucha de interés en contra de otro, es una teoría de conflicto. Y creo que vamos a entrar en una época de caos profundo, de un fin del multilateralismo para un mundo de caos, del cual va nuevamente a surgir, yo creo, en un máximo de 2 ciclos electorales, 2032, va a surgir nuevamente la idea que hay que vivir juntos, que hay que encontrar elementos comunes de cooperación, y va a surgir una sociedad diferente de la que estamos hoy. Hoy estamos en una época de transición. ¿A qué? Nadie lo sabe, pero todos sabemos que el sistema actual está obsoleto. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es ¿dónde vamos? Y ese es un problema sobre todo para los jóvenes, que los jóvenes no se dan cuenta de todo eso. Los jóvenes viven en su mundo de Internet, en sus bullias, y nadie se pone el problema de dónde vamos, muy pocos. Y es un problema de ellos, no de nuestra generación. Nuestra generación está tranquila, tenemos una pensión, vivimos cómodos, más o menos, pero digamos, tenemos algún elemento de estabilidad. Y ellos, según los cálculos de Naciones Unidas, van a tener máximo una jubilación, si la tienen, de 780 euros. ¿Cómo van a vivir con 780 euros? O sea, yo creo que nuestro desafío es hacer que los jóvenes piensen y se empiecen a actuar en lugar de estar mirando Internet. Vamos a hacer un pequeño alto. Yo me hago una pregunta, o vamos a hacer preguntas. ¿Cuánto influye la crisis de los medios en todo esto? La crisis de los medios tradicionales, escritos principalmente. ¿Qué ocurre con la crisis del capitalismo? ¿Y qué ocurre con la crisis de Europa? A lo mejor podemos agregar incluso la iglesia la crisis de la iglesia en el mundo occidental. Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati.
Conversamos con el periodista, economista Roberto Savio, autor de este libro, Para comprender y cambiar el mundo de hoy, junto con otros autores, que es una especie de manual para el ciudadano global, para que se pueda ubicar, entender, tener algunas referencias para tomar decisiones y organizar su vida. Y la pregunta que yo planteaba, siglo XXI, crisis de los medios, muy fuerte, principalmente de los medios escritos, pero los otros también. Crisis del capitalismo. El capitalismo está con enormes problemas. O el capitalismo que conocemos. El capitalismo chino también está ahí, que es una especie de capitalismo distinto. El futuro de Europa y su caída, posiblemente. Una inminente guerra fría. La crisis del catolicismo. ¿Cómo un joven, frente a todos estos desafíos, puede enfrentar su futuro? Bueno, convengamos que estas son una serie de preguntas bastante complejas. Son muy buenas preguntas, intentaré contestar. La crisis de los medios. La crisis de los medios es la crisis de la información, que tiene dos elementos para mí. El primero, que los medios siempre más son instrumentos de los dueños. Uno ve Jeff Bezos compra Washington Post, ¿para qué? Elon Musk compra Twitter, ¿para qué? O sea, se está transformando los medios en instrumentos de poder. De manera tan fuerte que nunca fue. O sea, siempre hubo Hearst, que tenía la cadena de diario, Murdoch, que tiene la cadena de diario. Pero hay estudios, por ejemplo, de cómo Elon Musk ha utilizado Twitter durante la campaña electoral. Él ha tenido los ingenieros, hay un estudio de la Harvard University muy detallado. Él, cuando pasa a apoyar Trump, tiene los ingenieros que le dan un factor de multiplicación de 1000. Entonces, los likes que recibe a él se multiplicaban por 1000. Entonces, parecía tener un apoyo gigantesco que en realidad era artificial. Este tipo de manipulación debido a la capacidad de la tecnología es nuevo. Y los medios han perdido la capacidad de ser la ventana con la cual el ciudadano miraba el mundo. Hoy nadie utiliza un diario para mirar el mundo. Porque los diarios solamente se ocupan de acontecimientos, no se ocupan más de proceso. Entonces, el mundo es un proceso, no es un acontecimiento. Primera cosa de la crisis de los diarios, donde la inteligencia artificial va a aumentar esta crisis porque va a dar respuesta en píldoras, como hace ChatGPT, a la cual yo pido que me condense Enrico IV de Shakespeare en 1500 palabras y lo hace perfectamente. Entonces, como decía el eslogan que lanzó en su momento el fundador de Amazon, Bezos, decía, lo importante no es saber, lo importante es saber dónde buscar. Y son dos cosas muy diferentes, porque si yo sé, es parte de mí. Si yo sé dónde buscar, es una cosa ajena a mí. Entonces, estamos perdiendo la capacidad del hombre de ser el centro de la comunicación, y el centro de la comunicación se debate entre el mercado y la noticia. Esta es la crisis fundamental de los medios para mí, y vamos hacia esto siempre más. La segunda pregunta, bueno, allá hay un tema fundamental. El capitalismo siempre ha tenido varias caras. Hay el capitalismo renano, que es el capitalismo alemán, donde las empresas estaban en el consejo de administración del sindicato. Entonces hubo casos famosos, como el caso de la Volkswagen, que tiene que despedir 20.000 personas y dijeron, no despedimos a nadie, pero todo el mundo acepta perder un 5% de sueldo. Y fue una decisión a la cual se salvaron los puestos de trabajo con una decisión de capitalista, sí, pero de un capitalismo ético. Esto ha desaparecido. El capitalismo de ahora es el capitalismo que viene de lo que se llama el consenso de Washington, que en los años 80
se hace entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro americano, que dice: el centro de la economía es el mercado, no es el hombre. Y a partir de ahí cambia todo. Cae el muro de Berlín, deja de existir la amenaza del comunismo, el capitalismo puede ir adelante sin ningún problema, y hemos tenido 20 años de un capitalismo desaforado hasta la crisis de Wall Street de 2008. En 2008 la gente empezaba a ver que esta cosa no funcionaba, que no era cierto que la globalización hacía todo el mundo rico, levantaba todos los barcos. Levantaban algunos barcos mucho y muchos barcos se quedaban abajo. Y allá empieza el miedo. La gente empieza a tener miedo. Si usted mira, no hay ningún partido de extrema derecha en Europa antes del 2008 y tampoco en el mundo. En 2008 en adelante parten los partidos de extrema derecha, porque la gente empieza a tener miedo del futuro, el cambio climático, la finanza, todos los factores que no controla. Y entonces allá nace el Salvador que viene y dice: yo sé que ustedes no son comprendidos, están marginados, yo les daré el espacio que merecen. Y nace esta deriva en la cual estamos. Ahora, esta deriva es una deriva que tiene un único problema. Tienen estas fuerzas que han nacido y que están dejando de lado los viejos partidos, que no han sabido dar contestación a los problemas reales, y por lo tanto han abierto espacio a gente que dice: yo solucionaré este problema, inmigración, delincuencia, los problemas que ustedes tienen en su vida diaria, yo los soluciono. ¿Se pueden solucionar este problema? Se pueden solucionar si uno tiene un equipo de grandísimo nivel económico que puede hacer una política económica que a la vez tenga un contenido social. Porque si yo, para bajar la inflación, elimino los sueldos de la gente y la gente no tiene plata para comprar, claro que la inflación baja porque nadie compra. Pero ¿esto qué significa? Que la gente lo compra porque no tiene plata para comprar. Y esto significa que hay una crisis social aguda. O sea, yo creo que toda esta cosa tiene las patas bastante cortas. Creo que durará al máximo 2 ciclos electorales, 2032. En 2032 allá hay un problema. O los partidos tradicionales de derecha y de izquierda han recuperado su capacidad de representar al elector, ser partido inclusivo, no máquinas autorreferentes, con participación real de ciudadanos, o allá la gente va a decir: hemos probado los partidos tradicionales, no han funcionado. Hemos probado esos partidos nuevos, no han funcionado. Moraleja, necesitamos el hombre fuerte. Y allá hay una asociación, digamos, a la Bukele, o sea, llega el hombre fuerte que pone orden, pone justicia, pone todo. Y esto tampoco sabemos que funciona a largo plazo, así que allá se abre un camino realmente incierto, porque o el hombre tiene la capacidad de encontrar un sistema de equilibrio que tiene que ser necesariamente global, no puede ser local, o vamos a tener una sociedad en crisis permanente. Todo esto con un gran punto de interrogación. Y el cambio climático, mientras tanto, camina, no camina, se para, no se para. Y la crisis de Europa es una crisis que para mí es muy sencilla. El momento que Europa ha dejado de ser identificada como tal, y es de hecho la NATO, porque la gente cuando mira a Europa mira a la NATO, y entonces ha perdido su identidad porque la alianza militar en la que se ha metido, con las hegemonías que significa, han sido más fuertes que el sentido de integración regional. Hoy Europa tiene 27 países, 10 países son antieuropeos, tienen gobiernos antieuropeos. Entonces tenemos una Comisión Europea muy frágil, todo muy frágil. Ahora, yo
voy a dar ahora en Buenos Aires una conferencia sobre el declive del Occidente. Lo que me preocupa a mí es solo una cosa, que no tiremos el agua sucia con el niño, como se dice. O sea, una cosa es el declive del Occidente como potencia imperial y, digamos, que ha creado un multilateralismo injusto, donde los países del sur del mundo no están representados. Es un sistema útil a los países del norte. Una cosa es tirar ese sistema. Otra cosa es tirar los valores. El valor de la democracia, el valor del diálogo, el valor de la participación, el valor de la paz, el valor de la justicia social. Si perdemos estos valores, allá no es que se ha perdido el Occidente, se ha perdido valores que eran hasta ahora los elementos de unión internacional. ¿Y cuáles son los elementos que podemos inventar para una nueva unión internacional? Yo no los veo, porque esos son los valores que vienen de un proceso de modernización de siglos, desde el feudalismo hasta hoy. Así que, y allá hay todo un problema acústico. La Iglesia Católica, por ejemplo, no ha sabido, para mí, ajustarse a esta realidad. Durante Juan Pablo II ha quedado trancada a una visión de la NATO, porque Juan Pablo II, como polaco anticomunista, no ha entendido la necesidad de dejar que las iglesias del sur, en América Latina, en África, en Asia, tuvieran un camino propio. Resultado, los evangélicos han surgido de manera muy importante. Hoy parece, según las estadísticas, que el 30% de chilenos son evangélicos. Y en Estados Unidos son 80 millones. En Guatemala han elegido Bukele. O sea, son una fuerza. En Brasil parece que la próxima elección van a jugar un papel fundamental. La Iglesia Católica en todo eso no ha sabido actualizarse, ha quedado trancada en una visión occidental, no una visión universal. Papa Francisco está buscando dar una visión más universal, pero es un tema muy difícil porque la iglesia es muy complicada y hoy la iglesia americana se ha aliado con la iglesia africana, las dos, en contra de la iglesia alemana, que es más abierta, ya está haciendo mujeres participar en la iglesia y la iglesia alemana le suelta hacer un sínodo de todos los obispos, para lo cual se necesita la autorización del Vaticano. Y el Vaticano no le ha dado autorización y lo han hecho igual. Y dicen, nosotros no queremos estar en la misma estructura donde está la iglesia americana y la iglesia africana. La iglesia africana persecuta a los homosexuales. En Alemania nada se ocurría. Entonces, hay toda una serie, hay un cisma que se está creando en la iglesia, que es muy serio, y la iglesia es una iglesia profundamente en crisis, y yo creo mucho va a depender del próximo papa. ¿De dónde va a ser? ¿Qué va a ser? El péndulo de la historia del Vaticano es que si hay un papa progresista, después viene un papa conservador. Si pasa eso, bueno, creo que la iglesia va a seguir perdiendo feligreses. Se nos fue el tiempo, pero yo quiero preguntar, si un documental realizado el año 70, que estuvo escondido porque fue censurado por la RAI, para el que trabajaba durante 30 años, sí, que ahora está libre, ¿se podrá ver en Chile sobre el asesinato, un reportaje sobre el asesinato del Che Guevara? ¿Se podrá ver en Chile en algún momento? Sí, no, ahora es libre, porque lo que pasó es que cuando hizo esta película era el director de servicio periodístico de la RAI para América Latina. Había ganado poco antes un premio nacional de periodismo con un programa de televisión de 5 horas sobre América Latina. Era la primera vez que un premio de periodismo se daba a un periodista de televisión y no a un periodista escrito. Entonces yo tenía cierto prestigio, tenía cierta autonomía. E hice una encuesta sobre el Che que duró 1 año y medio,
dividido en 3 episodios, cómo nace el Che guerrillero, de cuando parte de Buenos Aires, llega a La Paz, después va a Guatemala y después va a México, de México se embarca a Cuba. La segunda parte es cómo murió el Che. Y allá hubo que encontrar el campesino que denuncia, el serpiente que le dispara, toda la gente que tiene que ver con la historia del Che. Y la tercera, ¿por qué el Che fracasó? Entonces, de ver la causa que fueron el acuerdo de coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Unión Soviética que ordena de parar la guerrilla en América Latina, el Partido Comunista Boliviano que abandona la guerrilla. La única entrevista que ha dado el secretario del Partido Comunista Boliviano sobre esta es la que está en este documental, porque después se ha callado, no ha hablado más. Entonces, todo esto son 89 entrevistas en que el periodista no aparece, nunca. El periodista, para mí, en televisión, lo más aparece más de un diafragma entre la realidad y el espectador. Entonces, yo no salgo en la película, nunca. Hago preguntas de sentido común que haría el espectador. Y mi esfuerzo era que el espectador se identificara con las preguntas, porque son preguntas que haría él si estaba allá. Bueno, y resultado, cuando termina la película, el director de la RAI, Willy De Luca, en esta época había que hacer la cosa en la moviola, y para ver 1 hora de filmación se necesitaba 1 hora y cuarto para cambiar la película, todo el estudio. Bueno, todo duraba 3 horas y media de programa y eran 4 horas y cuarto, 4 horas y 20 de visión. Durante 4 horas y cuarto, 4 horas y 20, De Luca no dice una palabra. Y todos estábamos allá y con un hielo creciente, ¿no? Y al final me dice, Roberto, has hecho un trabajo extraordinario, pero ¿a quién le conviene esta película? No le conviene a los rusos, no le conviene a los cubanos, no le conviene a los americanos. ¿A quién le conviene? Digo, mira, Willy, yo he hecho una película para descubrir lo que pasó. ¿A quién le convenía? Era la última idea que me pasaba por la cabeza. Dice, no, has hecho un trabajo extraordinario, vete pagado por la RAI de vacaciones 1 mes donde quieres. Y yo me fui a Japón y mientras estaba allá, ellos fueron y reeditaron la película, reduciéndola de 3 horas y media a 2 horas y cuarto. Y siendo una película completamente diferente de la mía. Entonces yo cuando volví hice una declaración a la prensa diciendo, yo no he visto la película, pero no es la mía, quiero que se sepa. Y allá me echaron de la RAI. Cosa positiva porque me puse a hacer otra cosa, Interprete Service, otro proyecto. Si me quedaba en la RAI, salía en la cúpula y después con un cambio de gobierno cambiaban la cúpula y yo terminaba en un cementerio de los elefantes, como pasa con cada cambio de gobierno en la RAI. Así que le debo al Che el hecho que yo he sido libre y he hecho otra cosa en mi vida. Bueno, a lo mejor tenemos la oportunidad los chilenos de ver el trabajo original, el real, en algún momento. Yo se lo puedo dar, con mucho gusto. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros. Roberto Savio, para comprender y cambiar el mundo de hoy, este libro, que entiendo ya está en librerías en Chile, está siendo lanzado en nuestro país, para que usted, un ciudadano global, desde Chile, pueda entender nuestra realidad, la realidad global. Muchas gracias por estar con nosotros. No, ha sido un gran placer, entrevista muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.